El ICF es un instituto fundado en 1968, el cual está vinculado al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Colombia. Se creó con el fin de dar respuesta a problemáticas que afectan a la sociedad colombiana, como lo son la falta de nutrición, la división e inestabilidad del núcleo familiar, la pérdida de valores y la niñez desvalida. El ICF cuenta con 213 centros zonales, los cuales son puntos de servicio para atender a la población de todos los municipios de Colombia. En la actualidad, cerca de 10 millones de colombianos son asistidos por el ICBF. Fue creado mediante la Ley 75 de 1968, la Ley Séptima de 1979, en el capítulo segundo. El artículo 20 establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá por objeto fortalecer la familia y proteger al menor de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención, con 33 sedes regionales y 214 centros zonales en todo el país. Derechos de los niños. La ONU y la UNICEF han suscrito convenciones, las cuales han ratificado los derechos de los niños. Es así como se entiende que niño es todo menor de 18 años, dividiendo en dos sus etapas, niño de 0 a 12 y adolescente de 12 a 18 años. Así es como la UNICEF sacó la Convención de los Derechos de los Niños, que tiene más de 50 puntos, en los cuales trata sobre estos, así como el método en que se aplicará la convención, entre otras cosas. La Convención de los Derechos de los Niños es la convención más ratificada por países en la historia, con más de 200 países los cuales han ratificado esta convención. Demuestra que los derechos de los niños son importantes para todo el mundo. De cero a siempre es la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, que busca aunar los esfuerzos de los sectores públicos y privados, de las organizaciones, de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la primera infancia de Colombia. La Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia busca potencializar la política de cero a siempre, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin de prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre 0 y 5 años de edad. Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables. La familia, la sociedad y el Estado están en la obligación de garantizar la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los 5 años. En la actualidad, 1.374.423 de niños y niñas menores de 5 años cuentan con educación inicial en el marco de la atención integral. A 2022 la meta es de 2 millones de niños y niñas. La estrategia de cero a siempre fue aprobada como ley de la República y sancionada el 2 de agosto del 2016. En consecuencia, la atención integral a la primera infancia debe ser implementada en todo el país, logrando avanzar en condiciones reales y en favor del desarrollo integral de niñas y niños. Ley 1804 del 2016. La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral en el marco de la doctrina de la protección integral. Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de 0 a 6 años de edad. Así como la materialización del Estado social de derecho, la política se cimenta en los principios consagrados en la Constitución política. En el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098/2006, así como en la legislación nacional e internacional asociada, reafirman los 10 principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo alguno, la protección especial de su libertad y dignidad humana y el interés superior del niño. Se fundamenta en la doctrina de la protección integral como marco de acción para la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, de cero a siempre. En tanto reconoce a los niños y a las niñas en primera infancia como sujetos de derechos e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de los mismos, a la prevención de sus amenazas o vulneraciones y a su restablecimiento inmediato. Entornos hogar.
El hogar no está representado solo por el espacio físico que se habita, sino que principalmente hace referencia al lugar donde la niña o el niño encuentra un espacio para sí mismo, en el que interactúa con otras personas de la familia o que cumplen el papel de cuidadores principales, quienes son responsables de generar un ambiente de protección, seguridad y pertenencia. No en vano la palabra hogar tiene su origen en el término derivado del latín focus, que significa fuego. La hoguera en el entorno familiar, la cual se reúnen las familias para compartir alimentos y calor. El hogar entonces se constituye en aquel primer entorno de acogida donde tiene lugar el cuidado y la crianza de las niñas y los niños, donde se construyen sus primeros vínculos con las personas adultas y en donde comienza el proceso de socialización primaria, es decir, aquella garantía y cumplimiento de los mismos, a la prevención de sus amenazas o vulneraciones y a su restablecimiento inmediato. Entornos hogar. El hogar no está representado solo por el espacio físico que se habita, sino que principalmente hace referencia al lugar donde la niña o el niño encuentra un espacio para sí mismo, en el que interactúa con otras personas de la familia o que cumplen el papel de cuidadores principales, quienes son responsables de generar un ambiente de protección, seguridad y pertenencia. No en vano la palabra hogar tiene su origen en el término derivado del latín focus, que significa fuego. La hoguera en el entorno familiar, la cual se reúnen las familias para compartir alimentos y calor. El hogar entonces se constituye en aquel primer entorno de acogida donde tiene lugar el cuidado y la crianza de las niñas y los niños, donde se construyen sus primeros vínculos con las personas adultas y en donde comienza el proceso de socialización primaria, es decir, aquel a través del cual las niñas y niños inician su proceso de apropiación del mundo y de construcción de su identidad. Entorno salud. El entorno salud, institución de salud, es la primera expresión institucional que acoge a las niñas y a los niños. Acompaña el proceso de preconcepción, gestación, nacimiento y de ahí en adelante, por ejemplo, en momentos como la vacunación, los controles de crecimiento y desarrollo, las consultas nutricionales y también las acciones encaminadas en generar hábitos saludables, con el propósito fundamental de preservar su existencia y autonomía en condiciones de plena dignidad. Entorno educativo. El entorno educativo es aquel que propicia de manera internacional acciones pedagógicas que permiten a las niñas y niños vivenciar y profundizar en su condición de sujetos de derechos ciudadanos, participativos, transformadores de sí mismos y de la realidad, creadores de cultura y de conocimiento. El entorno educativo es un entorno privilegiado para ahondar en la experiencia de vivir juntos, para conocer y respetar a las demás personas, para interiorizar y construir. Paulatinamente, normas básicas de convivencia, entorno público. El entorno espacio público hace referencia a ese territorio cotidiano en el cual todos tenemos derecho a estar y recorrer, conformado por espacios cerrados como bibliotecas, ludotecas, museos, iglesias, o abiertos como plazas, calles y parques. Estos espacios se convierten en un bien común que guarda la memoria de los contextos o representan su valor y tienen un sentido y un significado asignado por las personas que en ellos toman parte, convirtiéndose en esferas para el desarrollo integral de los niños y las niñas, la construcción de su ciudadanía y el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias.